Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra conferencista, doctora Teresa de Jesús Negrete Arteaga. Bienvenida. Pues vamos a arrancar este foro en un ángulo que tiene que ver con nuestro encuentro. Agradezco a los organizadores para hacer posible este espacio y la invitación para que forme parte de él. Me parece que cada uno de nosotros nos hemos dado un tiempo y un espacio para encontrarnos. Cada uno hemos puesto un granito de arena para llegar aquí. Y eso es algo que tenemos todos que sentirnos satisfechos y darnos la posibilidad de tener una experiencia compartida. Alegro mucho también estar con ustedes después de varios años. Esta ha sido una región que desde que me tocó colaborar en la dirección de unidades desde el 87 a la fecha, estuve teniendo intercambio con esta región para instrumentar las licenciaturas para maestros en servicios, plan 85, el plan 94, y luego pues con la experiencia de la licenciatura en intervención. Así que por ahí veo rostros conocidos, ¿no? Y también, bueno, pues también veo cómo ha transitado todos estos años en el devenir de lo que hemos venido desarrollando y el escuchar también cuáles han sido los alcances de nuestras acciones a través de cada uno de los proyectos. Bueno, la idea de este intercambio va a ser que yo quiero compartir con ustedes varios aspectos en el orden conceptual y metodológico que hemos venido construyendo desde el 2006 a la fecha, un grupo de académicos de la unidad UPN de Cuernavaca en la subsede de Ayala, y que también lo hemos compartido con colegas de España y de Argentina, y a este proyecto que le llamamos Proyecto de Investigación e Intervención Educativa Comparada, más conocido como MEX-SPARC, se han sumado colegas de Tijuana, de Ensenada, de Pachuca, de Ciudad del Carmen, de Mérida y de la subsede de Peto. Así que lo que yo pondré a consideración de ustedes pues responde a una experiencia de casi 10 años de acompañamiento en proyectos de investigación e intervención a través de la licenciatura en Intervención Educativa en la subsede de Ayala, de la maestría en Innovación, que se han llevado a cabo proyectos en ese contexto, del doctorado en Intervención e Investigación Educativa de la UPN en Cuernavaca, y de un campo que abrimos en la UPN Ajusco en la licenciatura en Pedagogía que se llama Investigación e Intervención Educativa, temas emergentes. Entonces es como compartir nuestra experiencia seguramente con la de ustedes, y a partir de eso, cómo es que fueron tomando fuerza estas nociones conceptuales y estos modos de proceder en el marco de la intervención educativa. También quisiera compartir un rastreo que hemos hecho sobre prácticas de intervención que circulan en las redes sociales, en páginas, pero también en artículos. Entonces, esta es una investigación que yo inicié dando cuenta de qué se decía o qué se hacía con intervención educativa desde 1986 hasta el 2006, y luego una de mis estudiantes dio continuidad a esta investigación, de tal manera que tenemos un recuento de 17 años sobre qué se hace, cómo se hace y qué es lo que se reporta con el enunciado de intervención educativa. Entonces, bueno, para llegar acá pensé, ¿cómo voy articulando estas distintas fuentes que abonan a esta idea de lo de intervención en el escenario del contexto de contemporaneidad, ¿no? En el escenario de ¿y ahora por dónde transitamos?
en la idea de intervención educativa. Y ahora, ¿cómo es que nos planteamos formar a los interventores educativos? Entonces, bueno, todos esos elementos están puestos en la mesa y espero que podamos ir estableciendo un intercambio sobre ellos. Eduardo Remedi decía que justo ahora que Juan Gabriel refería al primer encuentro de evaluación de la LIE, recuerdo que el primer encuentro de coordinadores nacional de la LIE, Eduardo elaboró una ponencia, es profeso para ese espacio, que hoy se convirtió en un capítulo de un libro y fue de sus últimas publicaciones antes de fallecer, y que yo creo que es un legado que Eduardo nos dejó. Retomó esa ponencia y antes, como un mes antes de fallecer, me decía: lee ese capítulo del libro, es un capítulo, una edición especial que sacó el grupo de análisis político del discurso, porque ahí hay algo que les va a interesar a ustedes. Y lo que hizo fue retomar la ponencia y actualizarla en el momento en que él consideró importante puntualizar aspectos. Entonces me parece que es el legado que, queriéndolo o no, porque decía, ¿qué es eso de la intervención educativa puesta en una institución que es formadora de docentes?, ¿no? Y decía, esas locuras que los upenianos están trabajando, y que además constantemente me cuestionaba de, ¿y tú qué andas ahí promoviéndola con ellos? Pero al final su gesto de denominar intervención educativa y decir que nos había dejado algo interesante ahí a que revisáramos, me parece que habla de estos escenarios de contemporaneidad y de vigencia de lo que estamos haciendo. Bueno, Eduardo en ese artículo que les comento, en ese capítulo del libro, inicia diciendo: el término intervenir invoca una serie de significados: interceder, mediar, entrometerse, comprometerse, implicarse, participar, contribuir, influir, interesarse, jugar. Desde este conjunto de significados podemos, en primer lugar, ver, intervenir es ubicarse entre dos momentos, un antes y un después. A su vez, remite a una espacialidad. Intervenir es estar entre dos lugares, el propio y el de otros. La palabra intervención siempre nos coloca en medio de algo, de dos tiempos, de dos lugares, de dos o más posiciones. Intervenir también es interponerse o favorecer, propiciar el desarrollo que una acción viene gestando. Intervenir es mediar. De ahí que entonces vayamos viendo qué implica esta mediación. ¿Qué diferencia hay de mediar desde un lugar de intervención educativa frente a otras propuestas o ideas de mediación educativa que han circulado como parte del quehacer educativo? De aquí la pregunta de esta ponencia: ¿por qué hablar del devenir de la intervención educativa y de sus sentidos contemporáneos? El grupo de investigadores del MEX-SPAR sostenemos que estamos atravesando a nivel planetario por una crisis estructural que se hace patente en lo que Ana María Fernández, colega argentina, nos reconoce como instituciones estalladas. Pues esta autora nos señala que al igual que se desregularizan los capitales, se activa y se ha activado la desregularización de los modos disciplinarios sobre los cuerpos. Esta es una parte fundamental. Así como se fueron
desregularizando todos los aspectos que tenían que ver con la economía. También se fueron desregularizando todas las pautas de socialización, todos los preceptos de formación, todas las instancias de formación que se habían configurado con la modernidad. Y entonces los sujetos estamos en una condición de vulnerabilidad frente a la ruptura de los asideros que teníamos predefinidos. Y en la transición de construir nuevos horizontes, nuevas formas de relacionarnos. Por eso es que, como dice Ana María, estos modos disciplinarios que teníamos claros senderos en las disciplinas de los saberes, pero también en los esquemas de disciplinamiento del cuerpo, de regulación, se han diversificado. Entonces, esta diversidad de formas de hacer visibles los cuerpos, de portar los cuerpos, de transformar los cuerpos, se multiplicaron, ¿no? Así, en un proceso acelerado, las instituciones se han visto rebasadas para poder seguir sosteniendo referentes identificatorios y modalidades de socialización que den cauce a los deseos, a los afectos y los referentes con los cuales los sujetos se reconozcan en la razón de ser de lo institucional, es decir, de sus lazos de relaciones sociales. Por ello se han desdibujado los asideros desde los cuales los sujetos en el terreno psíquico y social puedan nutrir sus vidas. Estamos hablando entonces de los efectos que están produciendo la erosión de sentido de las instituciones. Cada vez más, los temas y problemas que se expresan en espacios sociales y escolares son elocuentes sobre esta condición. Estrés, agotamiento, depresión, ansiedad, aburrimiento, indiferencia, suicidio, violencia, hacen patente esta condición. La reiteración temática a la que responden las intervenciones educativas aluden a un clima de vulnerabilidad. Vulnerabilidad de las poblaciones que se han hecho patente en diversas dimensiones, mostrados desde los actos de crueldad en espacios escolares y sociales, hasta los cuerpos mutilados, sin rostro o desaparecidos. Estos actos tienen afectaciones que se hacen manifiestas en indignación moral, duelo individual o colectivo, dolor, angustia y miedo, situación que hace preguntarnos, al igual que Judith Butler, cómo es que la pérdida parece ir tan rápidamente seguida de la agresión. No es gratuito, entonces, que las prácticas de intervención estén diseminándose y proliferando en acciones de todo tipo, tomando mayor dimensión los temas y problemas que atienen a la salud, prácticas que responden a las manifestaciones de los malestares de la población, pero también se engarzan con temas que emergen desde las estrategias biopolíticas, sobreponiendo nuevos saberes y técnicas en síndromes y tipificaciones. Y la participación de diversos agentes religiosos, profesionales y comerciales en el control de los cuerpos de las poblaciones, pretendiendo responder a la urgencia. Este es uno de los elementos claves. Cómo van apareciendo intervenciones de distinta naturaleza, que ustedes van viendo, para poder regular, responder a la urgencia de esas ansiedades, de esas angustias, de esas preocupaciones, de esos niveles de fatiga, ¿no? Entonces tenemos una oferta múltiple que pasa por este esquema biopolítico. Bueno, a eso es a lo que responden las intervenciones educativas. La diferencia de cómo se responde en otras intervenciones, que son de orden de salud, de orden que tienen que ver con cuestiones comerciales, que nos ofrecen referentes identificatorios, ¿no? Para hacer como si aminora nuestra urgencia de contención,
abrimos en la Universidad Pedagógica un campo de saberes que avisoramos como escenario de posibilidad y que hoy vemos que fue tan rápido ese escenario que nos devolvió una exigencia de cómo responder a esas condicionantes, ¿no? Cuando empezamos en el 2000 discutiendo, viendo los diagnósticos, etcétera, para la apertura, se veían escenarios que la realidad ha sido rebasada, ¿no? De aquí resulta clave sostener desde dónde y por qué referimos a sentidos de emergencia puestos de relieve en la significación de la intervención educativa. El trabajo conceptual y analítico, como les comentaba, de la revisión de artículos, de la revisión de páginas web, de ofertas que se van dando con el enunciado de intervención educativa, nos hace reconocer la precisión de la idea de emergencia como un recurso de análisis genealógico y no solo como un recurso de respuesta a una urgencia. Entonces aquí quiero comentarlo porque muchas veces, y de lo que se ha escrito en relación a intervención, se pone solo el énfasis en la urgencia y en esta idea de vulnerabilidad de las poblaciones, pero requerimos hacer un análisis genealógico de la emergencia. ¿A qué me refiero con esto? A esta visión de por qué emerge este enunciado de intervención y por qué emergen estas prácticas y de qué manera nosotros tenemos que idear las estrategias para sostener proyectos de intervención. En la revisión de los emplazamientos prácticos a lo largo de los 17 años que hemos reconocido, hay 3 elementos claves que son los que yo quiero poner a su consideración. Uno es el campo de saberes a problematizar sobre la inserción de lo educativo en situaciones críticas, que eso es el lugar donde nos coloca el escenario que tenemos, ¿no? Otro es la experiencia como un eje analizador y formativo. Y el tercero tiene que ver con una mirada genealógica para reconocer la procedencia del enunciado de intervención educativa y el plano de emergencia en el terreno epistémico, es decir, cómo hemos venido construyendo desde la experiencia sentidos de construcción del conocimiento que son distintos a los que convencionalmente se venían desarrollando en el terreno educativo, ya sea para armar programas, ya sea para armar programas educativos, proyectos sociales o investigaciones. Entonces digamos que estos 3 escenarios, que son programas educativos, proyectos sociales e investigaciones, tenían un modo de proceder epistémico que hoy queda rebasado por las condiciones y entonces tenemos que idear nuevas herramientas en los 3 planos. Por eso nosotros hablamos de proyectos de investigación e intervención, porque significa que no son proyectos solo sociales, ni son solo proyectos educativos en un esquema programático, sino es una perspectiva de investigación e intervención para derivar en proyectos, ¿no? Eso implica que entonces elementos que estaban separados ahora están articulados para poder desarrollar los proyectos de intervención. ¿Y cómo hacemos esas articulaciones? Ese es uno de los retos y lo hemos venido haciendo en la vía de la experiencia. Por eso es importante volver a la experiencia. Esto nos lleva entonces en el terreno epistémico a generar rupturas. ¿Por qué? Porque la visión convencional de hacer investigación era que el saber y el conocimiento estaba por un lado y la experiencia estaba por otro, ¿no? Y eran 2 planos distintos, y que la experiencia difícilmente puede ser fuente de producción de conocimiento. En el terreno en el que hoy nos movemos, con estas emergencias del orden social, etcétera, resulta que las teorías nos han quedado cortas, las instituciones nos han quedado cortas,
los métodos nos han quedado cortos y entonces aparece como dos mundos, un mundo de la academia y un mundo, ¿no?, social de la realidad que nos exige respuestas, ¿no? Entonces, acá la intervención educativa lo que nos llevó en la búsqueda ante este horizonte de incertidumbre, nos colocó en un lugar de mirar y escuchar lo que sucede y lo que acontece a la población. Y desde ese lugar de lo que sucede y acontece a la población, poder ir armando las estrategias, los medios, un proceder que nosotros le llamamos táctico, para dar espacio al reconocimiento y a la reflexión de qué es lo que nos pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Hacia dónde vamos con lo que nos pasa? ¿Qué orientación? ¿Qué decisión queremos tomar? ¿Qué renuncias tenemos que hacer? Y en ese escenario es donde nos hemos movido con los proyectos de intervención educativa. El asunto es que estalla una tensión o múltiples tensiones, porque hay un modo de proceder desde la lógica de los programas educativos donde ya está predefinido el contenido y los temas a ser tratados. Hay una lógica hegemónica de la investigación donde los temas ya están estudiados, por eso hay que hacer el estado de la cuestión, ¿no? Pero además también hay una lógica donde los conocimientos ya están dados, por eso haces el marco teórico conceptual, ¿no? Y entonces la intervención queda, ¿sí?, suelta, podríamos decir, de estas maneras de hacer. Entonces es otro modo y otro abordaje. Y eso disloca los sentidos de lo ya instituido en el terreno de las instituciones educativas y de las instituciones sociales y de las instituciones de investigación científica. Entonces vean cómo la intervención educativa está dislocando esos modos de proceder de las instituciones, ¿no?, y hace visible, por eso interviene, hace visible las limitaciones de esos modos de proceder que justo han llevado a la erosión de sentidos de las instituciones. Es decir, que estas instituciones con esos marcos de procedimiento han quedado fuera al alcance de lo que se requiere, ¿no? Entonces, la intervención educativa se convierte en un elemento que focaliza, que hace visible para hablar de eso que está limitado, ¿sí?, y para hablar y construir esos tránsitos que se pueden ir haciendo. Pero esos tránsitos entonces incomodan, ¿sí? Entonces, como Eduardo puso en su capítulo del libro, la intervención educativa es un elemento incómodo. Y ahí su fuerza dislocativa, su fuerza de innovación, su fuerza de creación, su fuerza instituyente. Estos son como elementos fundamentales de la intervención educativa, ¿no? Entonces, ¿por qué recuperar la experiencia como un elemento clave? Y como unos campos de saberes a problematizar. Vean, no son saberes a ser aplicados, son saberes a problematizar. Que ese es el modo de proceder, ¿no? Pero además son saberes a problematizar desde el lugar de la inserción de lo educativo en situaciones críticas, ¿sí? Entonces no es problematizar el saber dado por el saber en sí mismo, sino es problematizar los saberes a la cara, puestos a la cara, frente a las situaciones, de cómo insertar lo educativo en situaciones críticas. Entonces cambia la idea de lo educativo, porque entonces lo educativo no es entonces lo prescrito, lo educativo no es solo lo escolar,
¿no? No lo que está inserto en el sistema escolar, sino lo educativo son esos sentidos que están latiendo todo el tiempo en cualquier práctica social, ¿no? Entonces puede ser una práctica social instalada en cualquier escenario escolar, en una cancha de fútbol, en una comunidad, en un municipio, ¿sí? En el patio, ¿no? En los lugares abandonados por las poblaciones porque hay un contexto de violencia para poder salir a lo público. Entonces, ¿cómo hacemos con las intervenciones el rescate de los espacios públicos? Que volvamos a abrir los bordes de lo posible en donde se asume que hay imposibles. Entonces, la intervención tiene todos esos escenarios, ¿no? En toda relación social, que nosotros llamamos lazos institucionales, que es de 2 o más, opera un ejercicio de intervención. Entonces, ven, en estos escenarios tenemos proyectos de intervención que se hacen en la relación de una mamá con un hijo que han sido considerado con un síndrome determinado, o con una familia y el chico o la chica, o con el grupo escolar y los chicos que han sido considerados o tipificados como población vulnerable. Tenemos intervenciones en donde operan la inversión de espacios, por ejemplo, aquellas intervenciones donde el recreo se hace dentro del aula y no en el patio, porque ya el patio está sedimentado en tiempo cronológico, solamente definido por pedacitos y fragmentaciones para comer y tomar los alimentos para que no haya violencia, ¿no? Entonces, todos estos esquemas que se han hecho para responder a la urgencia de la fragmentación de las relaciones, lo que han hecho es doble vulneralizarnos y además criminalizarnos. ¿Por qué? Porque lejos de volver a la parte de lo humano, de reconocer los sentidos de la socialización, lo que se ha hecho es legislar. Y al legislar, al poner la fuerza de ley, lo que ha hecho es suprimir la posibilidad de actuación de nosotros, ¿sí? Esos son los fenómenos que han sucedido del 2000 para acá, que no nos imaginábamos, pero que suponíamos que algo venía a los que teníamos que responder desde otro lugar. De esta manera, entonces, las intervenciones buscando la inserción de lo educativo en los acontecimientos y situaciones críticas de la vida, articula lo público con lo privado. Esa fragmentación previa que había, que este era del orden público y esto del orden privado, se ha desdibujado. Entonces hoy nuestras intervenciones transitan entre lo público y lo privado. Entrelazan elementos en una idea de formación de sujetos a través de la experiencia. Entonces, hoy vamos a formar a los sujetos vía la experiencia y no vía la enseñanza, ¿sí? No estamos en el orden de llegar a explicarle su condición a la población, ¿sí? Sino es a pensar con ellos desde su propia experiencia qué les acontece, al acontecimiento, estar abiertos al acontecimiento. Ahí cambia entonces la idea de qué es educar, ¿no? Asumir un escenario de vulnerabilidad como un escenario contemporáneo del humano inviste a lo pedagógico y a la intervención educativa en un proceso de nosotros. Ya no es yo y tú, yo docente, tú alumno, ¿sí? Yo experto, tú inexperto, ¿no? Yo sabedor, tú ignorante. Vean estas relaciones que todo el tiempo se jugaron en la lógica de las teorías educativas, ¿no? O teorías de la enseñanza, que había esta distinción de roles, ¿no? Que había esta distinción de pautas,
Ahora todos estamos en condición de vulnerabilidad y tenemos que repensarnos en cómo entramos en un diálogo para reconocernos en el nosotros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Cristina Rivera Garza sostiene que se trata de fijar la atención en el vínculo en donde ha sido descrito por Judith Butler una condición básica de la relación humana. Entonces es volver a mirar al vínculo, cuestionar qué tipo de vínculos estamos sosteniendo, hacia dónde queremos armar nuevos vínculos. ¿Qué implica armar nuevos vínculos? ¿Qué renuncias tengo que hacer para poder armar nuevos vínculos? Tanto Cristina Rivera como Judith Butler nos dicen que está patente una condición de vulnerabilidad que se hizo manifiesta en el caso de Estados Unidos, que es lo que señala Butler, el acontecimiento del 11 de septiembre del 2001, y en el caso de Rivera Garza, el marco de los acontecimientos derivados de la guerra contra el narcotráfico en México. Estamos hablando de una condición que se hace más visible por el clima de violencia que ha marcado el vivir cotidianamente en nuestro tiempo. Butler escribe: en la medida en que caemos en la violencia, actuamos sobre otro, poniendo al otro en peligro, causándole daño, amenazando con eliminarlo. Este clima de eliminar al otro, de mirar al otro, de poner el yo y el tú, es el que se ha reforzado, y si ustedes se dan cuenta, si lo miramos con fineza, se ha reforzado incluso desde la mirada de lo legislativo. Hay amigo y enemigo. Es el clima que los medios de comunicación permanentemente están reiterando, lo bueno y lo malo, el amigo y el enemigo, ¿sí? Es el clima en el que nos lleva para pensar víctimas y victimarios. Es el clima para que nos lleve a pensar quién es el que incumple el modelo ideal y quién queda fuera del modelo. Entonces ven cómo hay un discurso o unos discursos que circulan en nuestro medio, en nuestro ambiente, que nos están colocando ahí y que nosotros los usamos sin pensar cómo los usamos, cómo los aplicamos. Si nosotros revisamos a los niños y a los jóvenes del 2000 para acá en sus trayectos, hay marcas y huellas en sus cuerpos, en su estructura, de haber sido tipificados de algún modo con un síndrome, ¿no? De síndrome de atención, de déficit de atención, síndrome de, ¿no? Hay una diversidad de síndromes que además si los revisamos ni hay distinción estricta de qué diferencia hay entre un síndrome y otro. De hecho, hasta podríamos decir que la adolescencia, el concepto de adolescencia es un modo de tipificación de síndrome, ¿no? Porque además cuando dicen le falta, no tiene, está en crisis, tal, decimos, bueno, pues así está todo en la humanidad, desde que naces hasta que te mueres, ¿no? Entonces, o es una enunciación que atraviesa todo el trayecto de vida, o se solo utiliza para tipificar una etapa. Bueno, vean cómo desde el lugar de mirar, cómo hemos estructurado la manera de hacer de lo social, las herramientas que hemos utilizado para hacernos comprensible eso, desde las teorías que se han producido, pues se han quedado rebasadas porque nos damos cuenta que son insuficientes para explicarnos lo que está sucediendo, ¿no? Y no solo para explicarnos lo que está sucediendo, sino para darnos herramientas de armar un acontecimiento de otra manera, transformarlo, innovarlo. Bueno, esta idea de poner al otro en observación, de cuestionamiento al otro, de la relación amigo-enemigo, de algún modo todos hemos vivido en particular vulnerabilidad.
una vulnerabilidad ante el otro que es parte de la vida corporal, una vulnerabilidad que nos ha llevado a súbitos accesos venidos de otra parte que no nos imaginamos y que nos llegan, ¿no? Y que no podemos prevenir. Y sin embargo, esta vulnerabilidad se exacerba bajo ciertas condiciones sociales y políticas, especialmente cuando la violencia es una forma de vida y los medios de autodefensión son limitados. Entonces veamos las intervenciones, justo cuando se abre el espacio de escucha, cuando se hace ver, cuando se hace hablar de eso que nos pasa, es que entonces reconocemos en qué condición existencial estamos. Entonces ahora no nos interesa poner el foco desde el lugar de las intervenciones en los aprendizajes. Nos interesa poner el foco en esa posibilidad de hablar de lo existencial, de la condición existencial. Entonces vean qué giro, ¿sí? Entonces el ángulo de la intervención educativa habla de la condición existencial, describe la condición existencial, analiza la condición existencial, construye escenarios de nuevas posibilidades de condición existencial. Todo eso es lo que se movió del año 2000 que arrancamos pensando en la licenciatura en intervención, en donde todavía teníamos, se visualizaban visos de que había que trabajar con lo social, con elementos de las condiciones contemporáneas, pero no teníamos tantos elementos de complejidad que se estaban poniendo en juego, ¿no? Hoy está en esta parte mucho más como prefigurada, lamentablemente, por el tipo de biopolítica que se ha sostenido como efectos de un esquema neoliberal de 30 años en México y de un esquema neoliberal generalizado planetariamente. Hacer visible este escenario de vulnerabilidad implica, como dice Butler, revelar la perturbadora y dilemática condición precaria de la vida, pues haciendo uso de la palabra de Levinas, para mí el rostro es su precariedad e indefensión. Constituye a la vez una tensión, por eso mirarnos el rostro es una tensión, ¿no? ¿Qué hacemos con las intervenciones? Ponernos a mirar los rostros, el entrecuerpos, trabajar con el entrecuerpos, convocar a la parte lúdica que tiene que ver con lo vital, ¿no? Entonces se trata de una lectura distinta del quehacer educativo. Se trata de una manera de abordaje diferente, ¿no? Entonces lo diferente pone en el centro la condición existencial puesta o manifiesta en los cuerpos. Porque como dice Bourdieu, el cuerpo, pero Michel Foucault, el cuerpo está marcado, el cuerpo marca la historia, el cuerpo define el acontecimiento. ¿Y qué era lo que quedaba obturado por las lógicas de las teorías del aprendizaje y la enseñanza? Solo veíamos lo cognitivo. El cuerpo no aparecía, el cuerpo estaba sentado, el cuerpo era el portador, ¿no?, de nuestra cognición. Ahora aparece de relieve el cuerpo. Entonces, la diferencia es cómo lo trabajamos en la intervención educativa desde la mirada de lo que la universidad pedagógica ha venido apuntalando, distinto a cómo lo están trabajando otras miradas que comercializan con el cuerpo, ¿no?, que doble vulnerabilizan el cuerpo, ¿no? Y vean que por eso no es gratuito que hoy aparezcan las reformas educativas esta idea de armar los climas
de discusión, de confianza, pero queda aislado sin hacer la reflexión de por qué, sin mirar la profundidad de lo que estamos viviendo, que hace que eso emerja. Bueno, aquí me gustaría ir dando pauta para que establezcamos un diálogo en donde qué les hace pensar estos elementos, cómo lo han vivido ustedes en sus proyectos, porque además lo interesante en los proyectos es que esto que hoy puede parecer una parte profunda, fuerte, ¿no?, que nos encara a lo más humano, que es nuestro sentido de vulnerabilidad y precariedad, a lo más elemental que tenemos, aparece enunciado por nuestros niños, aparece enunciado con los jóvenes, aparece enunciado con las personas mayores, aparece enunciado en las comunidades, ¿no? Y que lo que hacemos en los espacios es que no solo aparezca como una fuente de sufrimiento o como una carencia o una falta, sino que las intervenciones lo colocan como una experiencia y un saber hacer reconocido para pensar cómo armamos nuevos vínculos y para pensar por qué estamos ahí y cómo podemos transitar a estar de otra manera. Así que por eso es que hay un antes y un después de una intervención. Así es que nuestras preguntas cuando hacemos exploración diagnóstica no pasan para decir lo que falta, sino las acciones diagnósticas son para decir qué le sucede, qué tiene, qué le acontece a esa población. Entonces, aquí es donde tenemos retos para cambiar nuestras herramientas conceptuales y metodológicas en los procesos de formación de interventores. Porque de repente si solo los colocamos en la lógica convencional de decir lo que falta, que es la mayoría de los discursos de los programas sociales o de los programas educativos, si ustedes revisan en las fundamentaciones, es no tienen, le faltan, no saben, ¿no? Es la lógica de estructuración y no la inversa de qué tiene la población, qué le sucede, cuál es la pregunta por el deseo. Entonces, hay dos aspectos fundamentales para una intervención educativa, es construir la pregunta por el deseo, que no es solo lo que se necesita, sino que se desea, y lo otro es abrir el espacio para dar tiempo a la experiencia, porque esta experiencia es lo que está suprimido por la velocidad de responder a los mandatos sociales. Entonces, estamos respondiendo a los mandatos de cubrir nuestros deberes y dejamos de darnos tiempo de mirarnos la cara, de escucharnos, de pensarnos, de abrir horizontes, de qué queremos hacer con esta vida para que sea más vivible. Entonces, bueno, yo quería establecer como un diálogo permanente, pero creo que vamos a tener poco tiempo. Entonces, abriría la pregunta de cómo han vivido, cómo han, digamos, reconocido estos elementos que he puesto en la mesa, que seguro se seguirán discutiendo en el transcurso de estos días, en sus propios proyectos. ¿Y qué preguntas se abren a partir de esto que hasta ahorita he puesto en la mesa y que hay más en el tintero y que esperamos poder seguir dialogando? Sus preguntas que tengan. Buenos días. Me da gusto ver que finalmente la pedagógica empieza a voltear a esta realidad. Soy alguien que desde Chihuahua, Nuevo Casagrandes concretamente, tiene 5 o 6 años trabajando la posibilidad de una pedagogía diferente para atender toda esta lógica de guerra que vivimos en el país. Mi condición, obviamente, de formado en filosofía me permite ya tener algunos trabajos en este sentido, y creo que en buena medida, ahorita que usted abordaba sobre la necesidad de nuevas categorías epistémicas, yo veía
la necesidad de divulgar que ya hay algún trabajito en ese sentido. Por ejemplo, algo que nos ocurre y que tenemos que trabajar desde el punto de vista epistemológico, quizás tautológico, es el concepto de tiempo. Usted lo dice, vivimos tiempo cronológico que no hace más que doble vulnerabilizarnos y hasta criminalizarnos. El problema que tenemos en la modernidad actual es que vivimos una cultura de prisa, y es la prisa la que hace que eso que pasa parece que no pasa, porque es darle la vuelta a la página y hay que volver a un nuevo momento. El gran tema para ejercer intervención, de lo poco que empiezo a trabajar en Nuevo Casagrandes, es jalemos el freno de emergencia, ¿no? Eso hay que parar la prisa, porque en esta prisa podemos seguir dejando regado atrás a un montón de víctimas. Yo no les llamaría, creo que el concepto de vulnerabilidad es un eufemismo. El fondo es que son víctimas de una situación dada, usted lo decía, del neoliberalismo. Dentro de esa construcción que hemos estado haciendo, tendríamos que empezar a darle pedagógicamente sentido al tiempo discontinuo, no al tiempo lineal y deprisa. Ese es un trabajo epistemológico que está ahí trabajándose, pero pedagógicamente rescatar el concepto de relato, o la categoría de relato, la categoría de testimonio, y darle un valor epistémico al testimonio, pero que en el fondo lo que tiene que ver es con un nuevo concepto de experiencia. Usted lo reitera cada rato, un nuevo concepto de experiencia desde el acontecimiento. Si modificamos el concepto de tiempo hacia concepto discontinuo de tiempo, pues entonces toma relevancia el concepto de acontecimiento, y por lo tanto tiene sentido la experiencia en el sentido de lo que nos pasa, no en el otro concepto donde experiencia significa lo que pasa, como si no nos pasara a nosotros. Y creo que el énfasis suyo en este sentido de empezar a ver lo que nos pasa y hacer diagnóstico desde lo que nos pasa o lo que me pasa, y no lo que pasa o lo que falta, es importante. Creo que hay que trabajar ideas epistémicas que nos llevarían más a llevar al joven a ser consciente de esta realidad horrorosa que vivimos respecto de la violencia. Habría que trabajar el concepto de culpa desde el punto de vista epistémico, categoría de culpa, categoría de responsabilidad en lugar de libertad o versus libertad, categoría de daño. Me parece que todos esos conceptos permiten y facilitan que el alumno empiece a ser consciente de una realidad adversa, que realmente está ahí tocándole a cada rato su cuerpo y no lo alcanza a visualizar. Algo que quisiera nada más abordar, y he venido reflexionando mucho, no sé hasta dónde la LIE como tal, y mire que yo mañana hago una propuesta para atender esto, a ver si podríamos abrir una línea dentro de la LIE para tratar el asunto de la violencia en el país. A pesar de eso, sigo pensando, no sé si la LIE sea, por toda su estructuración como licenciatura, el campo adecuado para tratar esto, con todo y este concepto que usted aborda de intervención desde Remedi, que lo he leído, porque está sustentada sobre el esquema basado en competencias. Y estas reflexiones que he estado trabajando me han llevado a pensar que el esquema basado en competencias es justamente el esquema que promueve en buena medida la violencia, porque tiene que ver con esta imposibilidad de que el sujeto se mire desde sí mismo y mire al otro desde el otro mismo, ¿sí? Y entonces, lo he dicho en otras ocasiones, en algún artículo por ahí, el esquema basado en competencias es la gran filosofía del neoliberalismo, y como esquema se nos metió hasta la pedagogía, y por lo tanto nosotros mismos estamos promoviendo desde ahí. ¿En qué lógicas? En las lógicas de una deificación de lo tangible, cuando pedimos evidencia de resultados, portafolio de evidencias, todo ese tipo de cosas, y que lo que valen son las conductas, actitudes, aptitudes y todo esto, sí, estamos otra vez abstrayendo al sujeto y no estamos dejando que sea el sujeto concreto, ese que sufre, ese que siente, el que hable y diga estas cosas. Entonces, sí hay trabajo que se ha comenzado, quizá no con la difusión que pudiera tener, pero finalmente a mí me da mucho gusto encontrarme con alguien que está ya pensando esto, ¿sí? Y romper también esta lógica de amigo-enemigo. Yo propongo ahí la idea de prójimo, el otro como preeminente,
que lo dice Levinas, ¿sí? Y entonces eso significa pues estar parado en otra lectura. Finalmente me da gusto ver a la pedagógica y a una destacada mujer dentro de la Universidad Pedagógica bordando esto. Acá en Chihuahua lo hacemos desde un campus pequeño, pero ya abordando una serie de cosas que nos llevan, y sí lo creo así, a la necesidad de una pedagogía diferente, una pedagogía de la experiencia, ¿sí? Donde se releva ese concepto. Gracias y enhorabuena por la ponencia. Sí, bueno, primero que nada agradecerte, Tere, excelente la plática. Y bueno, yo quisiera preguntarte, hace 3 años emprendimos un proyecto de intervención con muchachos de la LIE en un contexto de alta vulnerabilidad con alumnos de educación media superior. Y justamente observábamos todas esas situaciones que viene señalando, y justamente el proyecto buscó generar mayor cohesión entre los muchachos para poder mejorar las condiciones adversas. Pero yo lo que te quiero preguntar es, frente a ese cúmulo de necesidades, ¿sí?, generadas por la vulnerabilidad de los propios muchachos, a deseos mutilados y todas esas cosas que vienen mencionando, aparece una constante de las necesidades básicas, ¿sí? Muchachos que tienen que trabajar, muchachos que luego tienen que llegar al CETIS a pie, muchachas embarazadas dentro del CETIS y demás, que en el trasfondo, ¿sí?, cursan un conjunto de ausencia de necesidades básicas y frente a las cuales la intervención a veces se ve limitada por el propio contexto del neoliberalismo. ¿Cómo enfrentar esas condiciones básicas de precariedad que están ligadas a lo otro, por supuesto, pero que también no las podemos negar? Vamos a necesitar otro foro porque aquí quedaron en el tintero cosas y apenas estamos entrando en materia y ya nos están diciendo que se acabó el tiempo. Entonces vamos a ver, me parece que esta contribución que hace el colega de Chihuahua, sí estamos en sintonía con los recursos que hay que utilizar, ¿no? Esto que tú dices, cómo cambiamos la noción de tiempo es fundamental, ¿no? Entonces, es pasar a una lógica de tiempo lógico para entender el acontecimiento y no de tiempo cronológico. Esto es clave para los proyectos, porque si los proyectos se sitúan en un tiempo cronológico, se obtura la posibilidad de intervención. Entonces, si el proyecto es pensado como un espacio para dar tiempo a la experiencia, es esto que dice Derrida, es una petición de tiempo. Cuando nosotros llegamos a un lugar a invitar y a decir, vengo a ver qué es lo que se requiere aquí en el terreno de lo educativo, que ese es nuestro pretexto para llegar a cualquier lugar, yo vengo a ver qué necesita, ¿no? Nos ven con cara rara. No, usted venga a decirme qué me va a dar. Y dices, pues no le puedo decir qué le puedo dar hasta que yo sepa qué es lo que aquí se requiere. Entonces ven cómo está la idea de que siempre la población está en espera que le den y no que la población tiene cosas que aportar. Entonces, bueno, esta idea de una petición de tiempo, dice Derrida, tiene que ver con romper la idea, como dice el compañero, la idea de la búsqueda del instante, o sea, la inmediatez, ¿no? Es lo que también Ana María Fernández llama esta idea de pulsión,
de una pulsión de búsqueda de respuesta inmediata y no abrirnos al espacio para pensar qué necesitamos, qué queremos hacer, qué podemos hacer. Entonces me parece que estamos en sintonía. Los recursos fundamentalmente para volvernos a pensar y para hablar de lo que nos pasa es el relato. ¿Sí? Lo que nosotros vamos registrando, como dicen, damos testimonio a través de los relatos, ¿no? Entonces cambian nuestros recursos metodológicos. O sea, no nos va a servir un cuestionario para recuperar un relato, no nos va a servir una guía de observación para recuperar un relato. Entonces tenemos que usar otras herramientas, ¿no? ¿Cómo hacemos que el cuerpo hable? Esa es nuestra pregunta, para diseñar las situaciones de indagación, ¿no? Y esas situaciones de indagación fundamentalmente tendrían que tener un carácter lúdico. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hablar de lo que nos acontece per se a través de lo que otros dicen que yo diga que yo necesito. Porque así es el discurso de lo instituido. Yo digo que necesito porque otros me han dicho que yo necesito eso. Y no me he colocado en el lugar justo de la precariedad, que va con la pregunta que ahorita hacían, de en esta condición, en esta limitación, ¿no? ¿Qué es lo que me ha llevado a colocarme, cómo me han colocado aquí y cómo me descoloco? Con la población de los elementos básicos, justo lo que está sucediendo es que las instituciones y el esquema económico no nos está dando condiciones de existencia vivibles. Entonces, ¿qué hacemos para dárnoslas? Esa es la pregunta, porque no nos las van a dar. ¿Qué hacemos para construir eso? Esa es la pregunta con las intervenciones. Por eso la grupalidad es otro elemento fundamental. La intervención opera en tanto configura grupalidad. Y la grupabilidad es la potencia, es el potencial ético, político y económico que una población tiene para abrirse caminos. Aquí lo interesante es que nos han llevado en una condición de individualidad en donde yo solito me estoy peleando para ver cómo sobrevivo y además tengo que disputarlo con el otro. Entonces, la intervención, uno de los elementos del dispositivo de intervención es configurar grupalidad. Entonces, con el caso de los chicos, igual nos ha pasado en las poblaciones rurales en Morelos o en las condiciones marginales en la Ciudad de México, de cómo ir armando estos espacios de grupalidad para abrirse opciones que cambien su condición y ir viendo a dónde se pide, qué es lo que se pide, qué se hace, ¿no? Qué se exige, ¿no? Entonces, el espacio, por eso la dimensión es una configuración de unas distintas ciudadanías. En el fondo estamos configurando distintas ciudadanías, ¿no? Y esto nos lleva a otro de los elementos que por aquí planteaban en cómo respondemos con esta que le llaman pedagogía de la experiencia, que yo le llamo intervención educativa, porque un poco el enunciado de lo pedagógico lo estamos poniendo en cuestionamiento, porque la condición de la pedagogía per se tiene una condición de deber, ¿no? Y justo nosotros estamos reforzando la idea de intervención, en tanto que la intervención no está marcada por la prescripción, ¿no? Pero independientemente de los nombres, lo interesante es hacia dónde convergemos y qué herramientas estamos utilizando para mirar desde los distintos ángulos las posibilidades. También estamos poniendo en cuestionamiento la idea de lo pedagógico porque lo que nos hemos dado cuenta en todo el trabajo es que es un trabajo más transdisciplinario que disciplinario. Y entonces eso nos ha hecho a romper con la idea de pedagogía
o psicología o antropología, ¿sí? Para pensar, entonces el enunciado de intervención es un enunciado que convoca a las distintas disciplinas a usar las herramientas de las distintas disciplinas, ¿no? Y por supuesto, lo que está en el elemento de ser observado y trabajado es la experiencia, porque solo desde la experiencia es que se produce formación de subjetividad, ¿no? Transformación de subjetividad. Me parece que ahí convergemos en ese sentido y es interesante que estemos, como bien dices, en este momento discutiendo otro tipo de elementos y otro tipo de herramientas y otras enunciaciones conceptuales para trabajar, que ya lo habíamos, bueno, en mi caso yo había señalado esta fuerza dislocativa de la intervención desde el 2010, ¿no? Y cómo descentraba lo educativo de lo escolar. Ahora estamos en una correlación de fuerzas de lo instituido y lo instituyente. El reto para la pedagógica es que abrió ese escenario como un campo de saberes de la intervención educativa en México que no había sido abierto por ningún espacio institucional con la cobertura que nosotros tenemos. Esto es con la posibilidad de circulación, con la posibilidad de practicar en todo el contexto de este país. Yo creo que tenemos muchas experiencias que tenemos que estar compartiendo y sistematizando, porque podemos dar cuenta como universidad pedagógica de esa condición existencial de este país a lo largo del territorio y hasta el último recóndito lugar, ¿no? Y nuestra fuerza discursiva hay que, digamos, irla moviendo, ¿no? Porque la tenemos en la vía de la práctica con nuestros proyectos. Ahora, ¿qué pasa? Que de repente la tensión está entre un currículum formal, que era la tensión que Eduardo me señalaba cuando decía ustedes en la pedagógica, ¿cómo lo van a hacer en una institución formadora de docentes meter un discurso de la intervención cuando las instituciones formadoras son quienes reproducen el discurso de la escolaridad? Entonces tenemos la tensión de reconocer en qué plano está el discurso de escolaridad, ¿no? De las reformas y de las pautas de la escolaridad, están en la lógica de lo instituido. Pero justo en esa lógica de lo instituido, que tenemos que saber cómo se hacen programas, cómo se hacen proyectos, etcétera, la mirada de la intervención los pone en observación. La mirada de la intervención los pone en una observación de segundo orden, ¿no? En el primer plano está lo instituido y justo en la universidad tenemos la posibilidad de mirar desde una observación de segundo orden las implicaciones, las consecuencias, las limitaciones y los lugares de transformación de ese propio discurso instituido, ¿no? Pero hay que tener nuestras alertas, porque ese discurso instituido se sobrepone al discurso de la intervención educativa. En la revisión que hemos hecho, hay propuestas pedagógicas que se les llaman intervenciones educativas y no son intervenciones educativas. ¿Por qué? Porque están situadas en la lógica del tiempo cronológico, están situadas en la lógica de cumplir metas, están ubicadas en que hay que evaluar, ¿no? Se mete el dispositivo de evaluación de los proyectos y ahí pues ya perdió, ya no hay entonces intervención, porque la intervención es un devenir. La intervención no tiene etapas, ¿no? La intervención se va produciendo en función de lo que la población va generando y va produciendo. La intervención no tiene un solo tema, son temas que van emergiendo. Entonces vean, aquí nos llevan a otro paradigma. Entonces aquí está el reto de cómo reformulamos los planes y programas para formar interventores. La LIE, el interventor educativo, la licenciatura en intervención fue un punto de partida para el campo de saberes, pero no se agota en la LIE, ¿no? ¿Por qué? Porque ha transitado el dispositivo de intervención educativa a la formación de profesionales de la educación en posgrados. El dispositivo de intervención educativa también es un recurso no solo para interventores educativos o para la formación de maestros, sino formar
sociólogos usando el recurso de la intervención, antropólogos usando el recurso de la intervención, veterinarios usando el recurso de la intervención. ¿Por qué? Porque es como respondemos a esa emergencia social, ¿no? Entonces, bueno, dejaré aquí como estos puntos que yo creo que podríamos seguir debatiéndolos en los espacios de los talleres, en los espacios de la discusión, y pues requerimos más encuentros que nos lleven a sistematizar nuestras experiencias, porque bueno, en mi caso ahorita soy vocera de un grupo de trabajo, pero yo creo que de alguna manera también tiene que ver con lo que ustedes han venido desarrollando, ¿no? Y entonces lo interesante es que podamos ir como logrando estos encuentros. Muchísimas gracias y que siga la discusión. Agradecemos valiosamente la intervención de la doctora Teresa de Jesús Negrete Arteaga. A continuación, haremos entrega de un merecido reconocimiento de manos de la maestra Beatriz Eugenia Corona Martínez, encargada del despacho de la Vicerrectoría Académica de Cresón. Maestra, muchas gracias. Y en nombre del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Teresa de Jesús Negrete Arteaga por impartir la conferencia magistral El devenir de la intervención educativa y sus sentidos contemporáneos en el 10º foro de la licenciatura en intervención educativa. Firma la maestra Lucía López Cortés, rectora del Centro Regional de Formación Docente.